Historias de salvación, semana 10. Prevención de suicidio en adolescentes. Creo que la historia de salvación de esta semana ayudará a cada uno de ustedes a confiar aún más en Dios y también en el orden de salvación en su familia. Todos tenemos más de unos pocos familiares que conocemos necesitan un Salvador, por lo que a menudo nos centramos en estos miembros de la familia, mientras que el Señor a menudo elige a otros para allanar el camino. Tal es el caso de esta historia de salvación, que es muy cercana y querida a mi corazón. Se trata de mi sobrina, Laurel, la hija de mi hermano mayor, a quien sabía de antemano que el Señor usaría para ayudar a llevar a sus padres al Señor algún día. Muy a menudo el Señor nos insta a preguntar acerca de cosas por venir, cosas que están ocultas, y tal fue el caso de mi hermano Tom, quien sabía que necesitaba desesperadamente al Señor en su vida. A diferencia de mi experiencia en una escuela católica, donde Dios bondadosamente colocó a una monja en mi escuela por solo un año para instruirme a abrir mi corazón al Señor, Tom tuvo una experiencia muy diferente. Cuando éramos jóvenes, él y yo jugábamos a disfrazarnos. Él era sacerdote y yo vestía de monja. Por supuesto, esto fue antes de que descubriera que una monja no podría tener hijos, y los niños estaban en lo más alto de mi lista para cuando creciera. Sin embargo, a menudo le decía a mi madre que quería ser monja para poder estar casada con Dios. Fue un poco profético, ¿no? Fue cuando Tom se graduó de 8º grado y se transfirió a una escuela secundaria exclusivamente para varones. A diferencia de mis hermanos mayores que iban a Notre Dame con hermanos alegres con sandalias, ellos eran sacerdotes jesuitas, conocidos por ser muy estrictos, no solo con los demás, sino también con ellos mismos. Todos se habían flagelado para compartir el sufrimiento del Señor y lograr la redención personal. No es que Tom haya sido maltratado personalmente, fue lo que presenció. Vio cómo abusaban de sus compañeros de clase, lo que finalmente llevó a Tom a darle la espalda a Dios. Y fue entonces cuando comenzó a buscar respuestas en las religiones orientales. El día después de graduarse de la escuela secundaria, Tom hizo una parada automática desde California a Nueva York y luego tomó un barco de carga para comenzar a viajar por todo el mundo. Durante los primeros años viajó por Europa, Asia y Oriente Medio. Luego conoció a su futura esposa en Japón, quien fue criada como budista y representa el 75% de su país. Mi hermano Tom y su esposa Keiko se casaron en una iglesia budista y pasaron muchos años antes de que tuvieran sus 2 hijas. Aunque Tom me dijo a menudo que el cristianismo debe ser real porque yo era muy diferente, nunca estuvo listo para abrazar al Señor mismo. Entonces, en una ocasión, el Señor me impulsó a preguntar cómo sucedería su salvación. Notas que no dije si sucedería. Dios dice, pregúntame de las cosas por venir acerca de mis hijos, y tú me mandas acerca de la obra de mis manos. Así lo hice. Fue entonces cuando me recordé lo que no solo me reveló a mí, pero de hecho hizo en la familia de mi hermano mayor, ya quien usaba la historia completa de salvación.
que sé que te encantará. Se encuentra en un próximo capítulo. Bien, como adelanto, antes de que sucediera, él me mostró que mi hermano mayor, Robert, llegaría a conocerlo a través de su única hija. Ella era la hija de papá, así que llamándola a conocerlo primero tuvo mucho sentido. Así ella marcaría el camino para sus padres y antes de eso para sus hermanos. Entonces, cuando pregunté sobre Tom en Japón, supe que así sería también para Robert, usar una o ambas hijas de Tom. En el momento de la historia de salvación, vivíamos en nuestra granja y un día recibimos un correo electrónico urgente de Tom, seguido de una llamada telefónica de larga distancia. Aunque no lo dijo directamente, estaba muy preocupado por la depresión de Laurel. Más tarde supe que los suicidios de adolescentes afectan a Japón en realidad el doble que en los Estados Unidos y el triple que en el Reino Unido. Entonces, cuando nada de lo que intentaron funcionó, e incluso la escuela de Laurel les advirtió a Tom y a Keiko que estuvieran atentos. Él hizo lo que pensó que haría. Él hizo lo que nunca pensé que haría. Nunca lo haga. Envió a Laurel a visitarnos, sola, sabiendo muy bien que nunca he guardado silencio sobre mi amor y devoción hacia mi Salvador y Señor. Como dije, nunca he presenciado a cualquiera como se les enseña a hacer a la mayoría de los cristianos, capacitados e instalados a testificar, confrontándolos y luego persuadiéndolos, como la mayoría de las iglesias evangélicas. Más bien, el Señor es una parte tan intrincada de mi vida que nadie que esté a mi lado por mucho tiempo dejaría de encontrarse cara a cara con él también. Así que Laurel vino de visita ya la mañana siguiente. Cuando se despertó, entró y encontró a toda nuestra familia sentada en la sala de nuestra sala, escuchando a Alejandro, mientras leemos nuestras Biblias. Después que terminamos, cada miembro de la familia oró por su pila de tarjetas de oración de 3x5. Cuando Laurel preguntó qué estábamos haciendo, mis hijos la llevaron rápidamente a la habitación de mi hija para explicarle que era una Biblia. Cuando ella preguntó, y también para mostrarle a Laurel una foto de ella cuando era bebé con su familia pegada con cinta adhesiva en una de las tarjetas de oración de 3x5. La foto la mostraba sentada en mi cadera con su familia detrás de ella, y mis hijos explicaron que desde ese día nuestra familia había orado para que algún día ella conociera al Señor personalmente. Laurel solo estuvo de visita por unas pocas semanas, por lo que podría haberme sentido ansiosa, sabiendo que su visita limitaría el tiempo para compartir la verdad con ella. Sin embargo, sabía que esto era no mi problema, ni era mi objetivo, ni estaba a la altura mis niños o yo para salvarla. No temáis, esperad, testigo la salvación del Señor, que Él logrará para ti hoy. No es necesario que pelees esta batalla. Estacionaos, estad de pie y ved la salvación del Señor a vuestro favor. No temas ni desmayes, el Señor está contigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. Entonces hice lo que decía el verso y simplemente retrocedí para presenciar la salvación del Señor en nombre de mi familia, sabiendo que había años, generaciones de principados que estaban luchando contra ella, conociéndolo, que es la razón por la que supe que no es así, a nosotros haciendo cualquier cosa. Él es el único que hace toda la salvación. Lo primero que pasó fue que Dios a mis hijos, 3 de mis hijos corrieran hacia mí gritando, con Laurel siguiéndola y saltando arriba y abajo. Mamá, Laurel pidió orar por la salvación, así que la guiamos en la oración del pecador. Sí, sé que esta no es el método. Yo personalmente lo he estado usando, pero con Dios. No existe una fórmula o un camino establecido para llegar a conocer a su Salvador, dado tantos ejemplos diferentes. Fue mi hijo adolescente quien tomó la iniciativa. Le dijo a Laurel que se sentiría mejor si ella bajara al altar durante un servicio religioso, probablemente porque él era parte de su grupo VIP, programa juvenil. Y eso fue lo que pasó esa misma noche. En cierto momento del servicio, el pastor de jóvenes pidió a todos los nuevos que levantaran la mano y Laurel lo hizo. Luego pidió al grupo que siguiera al VIP, voluntarios a su salón para comer y divertirse. Al cruzar la puerta, un correspondiente hombre o una mujer saluda a cada recién llegado. Se conocen mejor mientras comen y juegan juegos como el ping-pong. En el caso de Laurel, ella permaneció con su primo, quien la conocía de toda la vida. Más tarde, regresan y se sientan juntos hasta el llamado al altar cuando caminan hacia el frente con su invitado. Más tarde es en el VIP quien les habla de su salvación. Esa noche Laurel fue al salón VIP del hotel. Se sentó con su primo. Estaba emocionada de ir al altar e incluso se inscribió para ser bautizado el próximo domingo. Su bautismo podría ser un testimonio en sí mismo, pero permítanme simplemente decirles que con su mal inglés y cuando la iglesia escuchó que su madre la crió como budista y también dijo: mi familia ora por mí desde que era bebé. Eso llevó a que la iglesia estallara en vítores de entusiasmo. Todos se pusieron de pie y gritaron. Recuerde que no importa cómo una persona comienza su relación personal con su Salvador. La prueba es si la persona aparece nueva. Eso significa que han nacido de nuevo. No os maravilléis de que os haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Para nosotros, la verdadera prueba es cuando Laurel regresó a casa y sus padres dijeron que simplemente no la reconocían. Dijeron que su cara realmente brillaba. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron son radiantes y sus caras nunca volverán a ser Él mismo. Cuando habló con su mamá, Keiko, ella dijo, y sigue diciendo hasta el día de hoy, que el cambio de Laurel se debía al amor. Yo le había dado, bueno, en cierto modo, eso es cierto, y aunque me encantaría haber dicho, oh no, no es mi amor, sino el amor del Señor,
Sabía que discutir esto fácilmente podría interferir con lo que Dios ya había comenzado y quien necesitaba terminar la historia. Como muchos jóvenes, Laurel estaba asustada por muchas cosas, principalmente por su futuro y su incapacidad para estar a la altura de las expectativas de sus padres y competir con su hermana mayor, Lila. Sin embargo, cuando Laurel conoció y abrazó al Señor, ella se salvó de todos esos temores y su rostro irradió con su amor. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que lo miraron están radiantes y sus rostros nunca volverán a ser los mismos. Han pasado muchos años desde este increíble evento. Solo unos años más tarde, Laurel vino a vivir con nosotros y ayudó a la escuela en los Estados Unidos durante un año, lo que ayudó a solidificar su relación con el Señor. No es sorprendente que sus calificaciones mejoraran inmediatamente y dijo que nunca volvió a tener problemas en la escuela. En cambio, simplemente le pediría al Señor que la ayudara. Además, nunca compartió su experiencia con sus padres ni con su hermana, lo cual la animé a hacerlo, siendo discreta. No quería que ella viviera con esa responsabilidad y además sabía muy bien cómo Laurel se vería obligada a hacerlo, defender su fe, y ella de ninguna manera estaba preparada para hacerlo. Yo diría que la mayoría de la gente no puede defender su fe, ni nosotros tampoco necesitamos hacerlo. En cambio, por vivir en su amor, Laurel comenzó a desbordarse en su misericordia y gracia, lo que llevó a su hermana Lila a llegar a conocerlo. ¿Qué será nuestra historia de salvación en el próximo capítulo?